Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buen día a todos. Buen día a todos. Regale una sonrisa a la persona que está ahí junto a usted. Dígale algo bonito. Qué bien te ves hoy. Saludamos a las personas que nos ven a través de internet, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Y todos tienen esta hojita. Si no tiene esta hojita, levante su mano, por favor. ¿Todos? Muy bien, gloria a Dios. Aquí me ayudan, por favor. Muy bien, la semana pasada comenzamos a hablar acerca del carácter de David, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Quién vino la semana pasada? Muy bien, comenzamos a hablar acerca del carácter de David, cómo David fue menospreciado por su padre, pero bueno, él no guardó ese menosprecio, él guardó su corazón y junto con la unción y el llamado que Dios le dio, él venció cuando se enfrentó a Goliat. ¿Se acuerda? ¿A quién se enfrentó? A Goliat. Muy bien, y él salió victorioso. Y vamos a continuar hablando otro rasgo del carácter de David. Y quiero que me acompañe ahí a Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6. Primera de Samuel 18, verso 6. Dice la palabra: ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1,000. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites un día más de disfrutar de tu presencia, de disfrutar de tu Espíritu Santo, disfrutar de tu palabra. Señor, que en esta hora todo lo que hagamos, todo lo que digamos, Señor, sea para darte toda la gloria y toda la honra a ti y solamente a ti. Que tu Espíritu Santo y tu palabra transformen nuestra vida, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien me dice amén hoy? Muy bien. Comenzamos leyendo esto. Mire, algo que me llamaba la atención es que después de la victoria que David tuvo frente a Goliat, yo pensé que a lo mejor su vida iba a ir un poquito más tranquila, ¿verdad? ¿Cuántos pudieran pensar así? Que después de tener esa victoria, enfrentar a ese gigante, a lo mejor él iba a pasar un tiempo más a gusto, ¿verdad? Más cómodo, más relajado, sin problemas. Pero resulta que no. Resulta que inmediatamente que él vence a este gigante, se le levanta otro problema. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, mi hermano, usted y yo tenemos que saber que nuestra lucha no termina. Mientras estemos aquí, nosotros debemos permanecer, dice la palabra, sed sobrios y velad. ¿De acuerdo? Debemos estar velando. ¿Por qué? Porque la lucha se levanta. ¿De acuerdo? Ahora, él se le levanta una lucha, y apúntele por favor ahí en el número 1. David enfrenta la envidia. Dice ahí que cuando él venía regresando de esa batalla, de esa victoria tremenda con Goliat, la gente salió, venía él con Saúl el rey, y la gente salió y empezaron a cantar ahí que Saúl había vencido a 1,000, pero que David había vencido a 10,000. ¿Mandé? Me espanté, perdón. Y luego David se enoja, Saúl se enoja, ¿verdad? ¿Estamos aquí o no? ¿Qué hizo Saúl? Se enojó. ¿Con quién?
Pero si David no era el que estaba presumiendo, era la gente que estaba ahí, la que estaba gritando cosas, ¿verdad? Pero Saúl agarró con David y se enojó y dice, desde ese día lo miró con desprecio. Se levantó la envidia de Saúl, y eso es algo que usted y yo debemos de saber. Cuando Dios nos entrega victoria, el enemigo se pone envidioso, ¿sí? Cuando Dios nos entrega victoria, el enemigo se pone envidioso. Pero le voy a decir algo. La cuestión aquí de lo que le quiero hablar hoy no es de la envidia. Sabemos que Saúl tenía un problema, ¿sí? Y él tenía un problema de inseguridad porque había sido menospreciado por su padre. Cuando iba a ser ungido por rey, él estaba escondido, ¿se acuerdan? Que llega el profeta, ¿dónde está Saúl, el que vamos a ungir? Y Dios le dice, está escondido detrás del equipaje, ¿sí? Él tenía un problema grave con la inseguridad, ¿sí? Un menosprecio. Y él desarrolla esto de ser envidioso y comienza a atacar a David. Pero déjeme decirle algo. Yo no quiero hablarle de la envidia de los demás hacia usted, que seguramente habrá más de alguien que le tenga envidia. A ver, levante usted la mano si alguien le tiene envidia a usted. Nadie, gloria a Dios. Yo quiero hablarle más bien de la envidia de nosotros hacia los demás, porque eso es lo que realmente es destructivo. Nuestra envidia, lo que nosotros podamos estar envidiando hacia los demás. Y miren, ahí adelante en el verso 10, verso que sigue, dice la palabra, el verso 10. Eso está padre, pero es el que sigue. Gracias. Dice, al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar, ¿qué? La lanza. Ahora fíjese qué tremendo, ¿sí? Apúntele el número 2, por favor. La envidia es utilizada por el enemigo para matar el llamado y la unción. Aquí quiero tocar 2 cosas. David había sido llamado. David había sido llamado. Claro, usted se acuerda que fue el profeta a la casa de su papá, a la casa de Isaí, ¿sí? ¿Enviado por quién? Por Dios. Y él se acuerda que viene Isaí, le presenta a los 7 hermanos, y Samuel le dice, no, estos no son, ninguno es. ¿No tienes otro hijo? Ah, sí, el más pequeño, David, tráelo, porque no vamos a continuar hasta que no venga él. Y cuando se aparece David, Dios le dice al profeta, este es el que he escogido como rey, y lo unge. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Había un llamado, había una unción sobre él. Ahora la pregunta aquí es, ¿hay un llamado sobre su vida? ¿Cuántos de aquí saben que hay un llamado de Dios para ustedes? Yo le digo algo, si usted no levantó la mano, usted tiene que saber hoy que Dios tiene un llamado para usted, por eso está aquí. Dios tiene un llamado para usted, y no solamente eso, aunque no haya venido ningún profeta a derramar aceite con su cuerno sobre su vida, usted tiene la unción de Dios. Tenemos algo que de repente pensamos, o hay muchas personas que piensan que la unción es solamente para ciertas personas, para ciertos escogidos, ¿no? Para los que salen en la tele, o para los que predican, o para los que oran por otras personas. Pero déjeme decirle que no es así. La unción de Dios, dice la palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Solo uno. Derramaré de mi espíritu sobre ¿quién? Sobre toda carne. No dice derramaré de mi espíritu sobre algunos.
Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora le tengo una noticia. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Cristo en su corazón? Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, quiere decir que el Espíritu Santo ya fue derramado en su vida. Porque dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero sabemos que quien entra realmente es el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Porque el Señor Jesús, ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre, ¿verdad que sí? Entonces, quien viene a nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces, porque el Señor Jesús dijo, les dejaré aquí un consolador. No los voy a dejar solos. Me voy a ir, voy a estar a la diestra del Padre, pero no les voy a dejar solos. Voy a dejar aquí al consolador, al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién se derramó en tu vida? El Espíritu Santo. Entonces, dile al que está a tu lado, eres un llamado y eres un ungido. Eso es algo que usted y yo debemos tener bien claro, ¿sí? Ahora, hay un llamado de parte de Dios, una unción de parte de Dios, igual que David, pero al igual que David, la envidia se levanta. Y cuando la envidia se levanta y nos empieza a meter en lucha, es con el objetivo de robarnos. Acuérdense que la palabra dice que el enemigo el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y él quiere destruir, quiere robar esa unción, ese llamado que Dios le dio. Y es lo mismo que quería hacer con David. Este espíritu malo, dice ahí, se apodera de Saúl, aprovechando la envidia de Saúl. Y eso es tremendo, porque cuando nosotros le estamos envidiando, le estamos abriendo la puerta al enemigo para que nos robe el llamado y la unción que Dios nos ha dado. Eso es lo que el enemigo, este espíritu, dice, quería hacer. Vino, se apoderó de Saúl. El problema de Saúl era su envidia, y en ese apoderamiento que hizo de él, quiso matar a David, quien tenía el llamado, quien tenía la unción. Ahora, el problema, le voy a decir, el problema no es que los demás sientan envidia por nosotros. El problema es cuando nosotros estamos teniendo envidia de los demás. Y ahí viene una lucha. Y le digo algo. Todos en algún punto, en algún momento, tenemos envidia de alguien más. Del ministerio de alguien más, de la familia de alguien más, del esposo de alguien más, de los hijos de alguien más, del trabajo de alguien más. En algún punto decimos, ¿por qué, Señor, a esta persona si no es mejor que yo? Porque le va mejor que yo. Y es una lucha que enfrentamos con la envidia. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo derrotó David esa envidia? Personificada en Saúl, sí, pero muchas veces en nosotros la envidia es de nosotros mismos. ¿Estamos aquí? ¿Usted quiere saber cómo hizo David? ¿A alguien le interesa? Ok, aunque sea uno con ese. Ok, dice, mire, el verso 10 dice, el verso 10 dice, andaba con una lanza, dice, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era, ¿qué? Su costumbre. David tocaba el arpa, y era una costumbre. Ahora, ¿usted cree que cantaba las de Paquita, la del barrio? ¿O alguna de moda, ahí un reggaetón o algo? No. ¿Qué cree que estaba tocando David? ¿Sabe quién escribió los salmos? El rey David. Y dice la palabra que antes, ¿sí?, desde antes comenzó el espíritu malo a atormentar a Saúl. Y él, dice, David venía, tocaba, ¿no? Tocaba, y el espíritu malo se iba. Y David sentía alivio. Es decir, David estaba adorando al Señor.
Y mientras David adoraba al Señor, la unción provocaba que el enemigo fuera expulsado. Ahora, David entonces conocía el poder de la unción. Él había sido ungido y cuando él tocaba, el poder de Dios se manifestaba y el enemigo era echado fuera. ¿Se está captando esto o no? Y él sabía, David sabía. Y me llama mucho la atención porque dice ahí que 2 veces intentó Saúl. Quiere decir que David estaba ahí tocando. ¿Se imagina usted a David tocando? Y era su costumbre. No era algo que hacía de vez en cuando, sino que era algo que él acostumbraba a hacer, estuviera o no estuviera Saúl. Él estaba adorando al Señor y dice que de repente Saúl le arroja una lanza. ¿Qué hubiera hecho usted? Se la regreso, ¿no? Yo no sé, pero dice que David así, yo no sé, yo me imagino que David voltea así como que, chales, ve la lanza pasar y aquí voy a seguir tocando, porque lo intentó 2 veces. Quiere decir que David no salió corriendo, quiere decir, David se quedó ahí y siguió tocando. ¿Usted capta esto o no? David se quedó ahí. ¿Por qué? Porque David entendía que la unción estaba sobre él. Ahora, punto número 3, por favor. El carácter de respeto. Respeto. Ese es un rasgo de carácter importante, el respeto. Pero aquí el respeto de David al llamado y a la unción. Ahora, no voy a hablarle del respeto al ungido del Señor, ¿ok? Porque muchas veces utilizamos esto y todo lo que sucede después para hablar de que no, David respetó la vida de Saúl porque él era el ungido. Sí, y muchas veces David dice, no voy a tocar al ungido. Y eso es un principio de respeto a la autoridad. Respeto a la autoridad, respeto a la unción y al llamado de otros. ¿Usted quiere saber cómo David venció la envidia? Respetando, número 1, si quiere apúntelo por ahí atrás porque no lo pusimos ahí. Respetando el llamado y la unción de otros. Mire, es tan fácil. Hoy no le arrajamos lanzas a nadie, ¿verdad? Espero que no. Pero lanzamos críticas, chismes, juicios, ¿no? Contra los demás. No hemos sabido, muchas veces no sabemos. Se nos hace fácil no respetar el llamado y la unción de otras personas. Y David no hacía eso. David se cuidaba. Él tenía un respeto hacia la unción y hacia el llamado que Dios había hecho de Saúl. No sé si se entiende esto. Y a pesar de que Saúl lo quiso matar, él siempre respetó el hecho de que era un hombre que había sido llamado por Dios y que había sido ungido por Dios, que se estaba equivocando, que estaba siendo atormentado por el enemigo, que se había pecado. Sí, pero sin embargo, David sabía que no era su función juzgar a Saúl. Y algo que muchas veces, una de las trampas en que más fácil caemos nosotros es en comenzar a criticar, a juzgar, a señalar a otras personas por envidia. Oh, sí, sus hijos sí le obedecen, pero es que si vieras cómo les grita. No, sí, su esposa lo trata muy bien, pero no, hombre, si vieras cómo la maltrata. Y empezamos a tirar lanzas. ¿Sabe por qué? Porque nos da envidia. Y si primero respetáramos, si primero entendiéramos que todas las personas que están aquí tienen un llamado y tienen una unción. ¿Alguien capta eso o no? Pero le voy a decir,
Yo no le vine a hablar hoy de respetar el llamado y la unción de otras personas. Yo le vine a hablar hoy de respetar el llamado y la unción que Dios hizo de usted. ¿Se lo digo otra vez? Respetar el llamado y la unción que Dios le entregó a usted. Esa es la clave para vencer la envidia. Cuando nosotros comenzamos a respetar, no el llamado y la unción, no solamente el llamado y la unción de otras personas, sino el llamado y la unción que Dios nos entregó a cada uno de nosotros. Y no solamente de palabra, sino con nuestras actitudes. Sí, es bien fácil decir, no, sí, yo respeto mucho el llamado y la unción que Dios me dio. Sí, pero ¿qué dicen sus actitudes? David entendía la importancia de la unción y respetaba eso. Respetó el llamado y la unción de otras personas, pero también hizo algo más. Mire, quiero que vayamos ahí a 1 Samuel, capítulo 18, verso 12. Dice la palabra, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. Amén. Fíjese bien, le arrojó 2 lanzas, no le hizo nada. Y entonces dijo Saúl, ¿qué hago? Este me cae bien gordo. O te lo llevas o te lo mando. No, lo mandó lejos, lo más lejos que pudo. ¿Cuántas personas en su vida usted ha querido mandarlo más? No me diga. Lejos lo mandó, ¿no? Pero le digo algo, Saúl sabía, dice la palabra, Saúl sabía que Dios a él ya lo había desechado y que ahora el escogido, ¿quién era? David, ¿verdad que sí? Saúl lo sabía y lo dice. Ahora, si Saúl lo sabía, ¿David lo sabía? ¿David lo sabía? Claro que David lo sabía. Él había estado en casa de Isaí, su padre, cuando vino Samuel y lo ungió. David lo sabía. Ahora aquí la pregunta es, si David lo sabía, David sabía que ahora el llamado y la unción estaban sobre él, ¿por qué siguió obedeciendo a Saúl? Es decir, él podía haber dicho, ¿sabes qué? Ahora el rey soy yo. Dios me dijo, ¿no? Por medio del profeta, Dios me dijo, y Dios me ungió como rey, así es que no tengo por qué hacerte caso. Es más, avánzale. ¿Podía haber hecho eso o no? Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Apunte número, ¿qué? 4. David respetó los tiempos de Dios. Eso es muy importante. Respetar la unción es respetar los tiempos de Dios. David sabía, había una palabra. Sin embargo, él tenía que esperar. Diga conmigo, esperar. ¿Esperar a qué? Al tiempo de Dios. Saúl todavía fungía como rey. Dios no lo había quitado. Y no iba a ser Saúl quien viniera y lo quitara solamente porque ya había un llamado. Mire, cometemos muchas torpezas en el nombre de un llamado y una palabra que Dios nos ha dado. Es así, disculpe. Pero muchas veces nos escudamos en que Dios me dijo, Dios me dio una palabra, Dios me dio la unción y entonces yo puedo hacer lo que quiera a la hora que quiera. Le digo, eso no es así. Uno tiene que respetar los tiempos de Dios. Hola. Le voy a platicar algo. Alguna vez fuimos a un congreso de jóvenes hace tiempo
Y entonces iba un joven que ya no está aquí, ni lo volteé a buscar, ¿ok? Y entonces este joven, había en ese tiempo, les daban palabra profética a algunos jóvenes, ¿verdad? Entró a la palabra profética. Resulta que en la palabra profética le dicen: Dios te está llamando a ser pastor. ¡Wow! Y era Dios hablándole. El problema es que él regresó a su casa y dijo: ya no voy a estudiar. Y los papás así: no, ya no quiero estudiar. ¿Por qué no vas a estudiar? Porque Dios me dijo que voy a ser pastor. Y dije: ok, los pastores son burros, ¿no? No, mi hermano, Dios te dio una palabra, pero tienes que esperar en el tiempo de Dios. Tienes que aprender a respetar los tiempos de Dios. No porque Dios te dice que vas a ser alguien con muchos hijos, tienes que empezar ya a tenerlos, ¿verdad? Si tienes 15 años menos, o sea, tienes que esperar, ¿qué? Diga conmigo: el tiempo de Dios. Respetar el tiempo de Dios es respetar la unción y el llamado que Dios ha derramado en tu vida, que Dios ha puesto en tu vida. Le voy a decir algo. Muchas veces el llamado se nos vuelve amargo porque lo hacemos fuera de tiempo. Es como si usted se quiere comer, no sé, una fruta cualquiera y se la come antes de tiempo. ¿Cómo le vas a ver? Amargo, ¿verdad? Bueno, muchas de las cosas, le voy a decir, muchas de las cosas que terminamos haciendo nos amargan. ¿Por qué? Porque no las hacemos en el tiempo de Dios. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas en su tiempo, todas las cosas las hizo Él en su tiempo, y dice en Eclesiastés: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quieres disfrutar el llamado y la unción que Dios tiene para ti? Espera su tiempo. Amén. Amén. Ok, la segunda cosa, y ya termino. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 2. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 2. Si me puede ayudar alguien acá, por favor. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel. Se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad hoy se cumple, fíjese bien, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás, y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? ¿Número qué? Número 5, ok. ¿Se imagina esta escena? David escondido, lo andaba siguiendo Saúl, y no para abrazarlo, ¿verdad? Se lo quería descabechar. Y en una de esas David se mete en una cueva. Imaginen el tamaño de la cueva, ¿no? Que cabían ahí ovejas. No era una cuevita, sino era una cueva grande, ¿verdad? Y viene Saúl buscando a David, buscando asesinar a David, y le ganan las ganas, no sé, algo comió, y
se mete a esa misma cueva donde estaba David. ¿Usted cree que es coincidencia? No, ¿verdad? Se mete ahí y está haciendo sus necesidades. Y David ahí adentro con sus hombres empiezan a ver la oportunidad. Los hombres inmediatamente: hey, tienes una palabra, Dios te dio una promesa, vas a hacer tu enemigo lo que tú quieras. Y mira, aquí está la oportunidad, tu enemigo lo vas a agarrar como al tigre de Santa Julia, ¿no? Y David como que se andaba animando, ¿no? Y entonces va así despacito, le corta un pedacito del manto, y en cuanto le corta el pedacito del manto, ¡pum!, le remordió la conciencia. ¿Usted cree que le remordió la conciencia o que la unción, el Espíritu Santo le empezó a hablar? ¿Quién? ¿A usted le ha pasado que de repente algo quiere hacer y ya está a punto de, y viene el Espíritu Santo? No. Y te empieza así como: chin, quería otro brownie, ¿no? Iba a pedir otros 5 tacos, ya no. El Espíritu Santo, mire, esto a mí me impactó, porque la unción estaba sobre él. Oportunidad, tiempo, la palabra, la promesa de parte de Dios, sus amigos, su ejército animándolo: órale, échatelo. Y de repente el Espíritu Santo no. ¿Sabe? Número 5, David respetó la voluntad de Dios. Eso es tan importante, porque cuando estamos en medio de la lucha, cuando la envidia nos lleva así como que: tu vecino ya tiene carro nuevo, el hermano que se sienta ahí a un lado de ti, que aparte es repecador, le va re bien, ¿no? Y tienes una promesa, Dios te dijo que ibas a ser un empresario próspero, Dios te dijo que ibas a hacer aquello. ¿Por qué no pasas por encima de los demás? Tienes la oportunidad de echarle tierra al otro, a la competencia, para que tú salgas. Total, Dios te dijo. ¿Ok? Y el problema es, te voy a decir, el problema es que terminamos haciéndolo. Te ofrecen: Dios te dijo que ibas a hacer, ibas a estudiar en tal lugar, y no falta que venga alguien y tengo las respuestas del examen de admisión. Y tú, pues total, tiempo, oportunidad, ya tengo, pues quién va a saber. Y viene el Espíritu Santo y te dice: no, así no. Porque la gloria no se la va a llevar el mundo, la gloria se la tiene que llevar Dios. Pero qué difícil es cuando estás ahí. Pero David fue sensible. David fue sensible a lo que le estaba mostrando el Espíritu Santo. Y yo le digo algo: usted y yo tenemos que saber que no es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Nosotros no vamos a poder disfrutar del llamado y de la unción si no entendemos que lo primero que tenemos que hacer es respetar la voluntad de Dios. Quiero terminar con esto. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 1.
Pasado algún tiempo, David consultó al Señor: ¿debo ir a alguna ciudad de Judá? Sí debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus 2 esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia. Todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haberle sido fieles a su señor Saúl y por darles sepultura. Y ahora que el Señor les muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Ahora, ¿sabe cuánto tiempo pasó? 20 años. 20 años. 20 años esperó David para ser ungido delante del pueblo. 20 años. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que esos 20 años, siendo perseguido por Saúl, él mostró respeto por la unción y por el llamado que Dios había hecho de él. Nos cuesta tanto trabajo. Nos cuesta tanto trabajo. ¿Sabe? Yo entendí una cosa. Nos cuesta trabajo respetar la unción, número 1, porque muchas veces no entendemos que ya la tenemos. Número 2, porque nuestro carácter no es un carácter de respeto. No respetamos muchas veces ni a las personas que viven con nosotros. Nos cuesta trabajo. Y número 3, porque no entendemos que sin la unción de Dios no tenemos nada. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, hizo todo lo que hizo en 3 años. Lo primero que Él decía: por cuanto Dios me ha ungido con Espíritu Santo y con poder, para liberar, para sanar, para traer libertad a los quebrantados. Y mire, le voy a decir algo. Yo preguntaba anoche al Señor. Estaba, no sé, de repente me entró una angustia. Y yo estaba preguntando al Señor: Señor, ¿qué necesitamos hacer para cambiar la situación en este país? La situación de violencia, la situación de tanta maldad que hay en este lugar, en esta ciudad, en este estado, en este país. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros como iglesia, como pueblo tuyo, cambiar esa situación? Y algo que entendí es que el día que nosotros entendamos la importancia de la unción y respetemos la unción, el llamado que tenemos, nosotros vamos a empezar a ver cómo la unción empieza a cambiar todo aquello. ¿Qué era lo que echaba fuera al espíritu maligno que atormentaba a Saúl? La voz de David. Cantaba muy gacho. No, era la unción. ¿Alguien capta eso, no? ¿Qué era lo que echaba fuera el maligno? La unción. ¿Sabe qué es lo que nos está a nosotros haciendo falta como pueblo de Dios, como iglesia? ¿Sabe qué nos está haciendo falta para echar fuera al enemigo de nuestra ciudad? La unción. No es que tantos eventos hagamos, es que tanto entendemos la importancia de la unción de Dios.
Dios está esperando que su iglesia se levante en el poder de la unción, en el poder de la unción, para que toda la gloria y toda la honra se la lleve Dios y no nosotros. Yo le invito a que se ponga de pie. ¿No se lo dije el número qué? Uy, perdón. Lo bueno es que no les tengo envidia. Ok, David venció la envidia y disfrutó su llamado y la unción. David venció la envidia 20 años después, pero David la venció. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y cierre sus ojos. Yo le invito a que cierre sus ojos y realmente medite. Yo le invito a que realmente medite. ¿Qué tan dependiente es usted de la unción? ¿Qué tanto valora la unción de Dios? Valoramos a veces mucho, mire, valoramos a veces demasiado el conocimiento. No es malo. Es bueno leer la Biblia, es bueno aprender de la Biblia. Claro, es lo mejor que podemos hacer. Pero siendo honestos, sin unción no se puede tener revelación de la Biblia. Sin unción no se puede tener revelación. Y la pregunta aquí es: ¿qué tanto depende usted de la unción de Dios? De la unción de Dios. ¿Qué tanto la valora en su vida? ¿Qué tanto respeta con sus actitudes la unción? A lo mejor ni siquiera le había dado importancia nunca. Pero le voy a decir algo. Para vencer la envidia se tiene que respetar la unción.